Hola, en esta ocasión reflexionamos sobre un tema que es muy recurrente en los tribunales laborales y me refiero a qué sucede si me contrataron bajo un régimen de servicios profesionales o también denominado por honorarios. Esto es, ¿tengo derecho a la base? Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Hay que señalar que esta modalidad de contratación por honorarios o servicios profesionales o denominaciones similares es una práctica muy común en las instituciones privadas, pero más en el Estado o en el gobierno, pues con ese tipo de contratos ocultan la existencia de un vínculo de trabajo, lo que permite en principio a los patrones ahorrarse, entre otras circunstancias, el pago de la seguridad social y prestaciones previstas, según sea el caso, en la Ley Federal del Trabajo o en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como pueden ser vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, solo por señalar algunas. También hay que señalar que en ambas legislaciones se prevé como regla general que todas las relaciones existentes entre patrones y trabajadores son laborales y por tiempo indeterminado o indefinido. De ahí que la carga de demostrar lo contrario, esto es que no existe un vínculo de trabajo, corresponde precisamente a los patrones. En esos casos, cuando los patrones son llevados a juicio para desvirtuar la existencia de un vínculo de trabajo y o que además era temporal o por tiempo determinado, los patrones aportan al juicio, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios profesionales o por honorarios, según se le denomina, con el que tratan de demostrar que el vínculo que los unía era de naturaleza civil y por tanto que no procede la acción intentada por el actor en la vía laboral. Así, en términos de diferentes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de estar en posibilidad de determinar si estamos en presencia de un vínculo laboral o civil, es necesario analizar las circunstancias reales de ese vínculo y no solo el contrato que le dio origen, sin importar su denominación. En ese sentido, cuando llega a los tribunales un asunto de esa naturaleza y el patrón se excepcionó negando la existencia de un vínculo de trabajo, al señalar que era de naturaleza civil, lo que debe analizarse en primer lugar es el documento en el que se sustenta dicha excepción, pues si no exhibe un documento de ese tipo, la simple negativa de la existencia del vínculo laboral o que, por ejemplo, en la contestación de demanda solo se haya señalado que la relación que los unió era de naturaleza civil, esto es insuficiente para demostrar. Y por tanto, al no existir prueba en contrario, como lo señala la legislación, se presume que el vínculo que los unió era de naturaleza laboral e indeterminada. De ahí que sin importar la naturaleza de la contratación o denominación del contrato o nombramiento, sí será posible obtener un nombramiento de base en una institución del Estado o del gobierno, o que su nombramiento o contratación se considere indefinido o indeterminado, según sea el caso. Sin embargo, cuando el patrón exhibe para demostrar su excepción uno o varios contratos de prestación de servicios profesionales o por honorarios, es necesario analizarlos a fin de verificar si en efecto estamos en presencia de una relación de naturaleza civil o laboral. Para ello, en los tribunales, analizamos ese tipo de documentos a fin de determinar si efectivamente existe una relación de subordinación del trabajador hacia el patrón, pues ese es el elemento más importante para determinar la existencia de un vínculo de trabajo, pasando a segundo término, por ejemplo, la existencia de un salario, numerario o pago de dinero por los servicios, pues tal circunstancia también se configura en una relación de naturaleza civil. Enseguida, en los tribunales analizamos otros elementos de dichos contratos de los cuales es posible advertir el elemento de subordinación. Por ejemplo, si la persona estaba sujeta a un horario o para realizar sus funciones tenía un lugar determinado, si había control de entrada y salida, si sus funciones las realizaba con elementos o instrumentos propios o proporcionados por el contratante, o si durante la vigencia del contrato no podía prestar sus servicios para diversa empresa, persona o institución. Todos esos elementos permiten determinar si con ese contrato en realidad se estaba ocultando la existencia de un vínculo de trabajo, por lo que de ser el caso, el Tribunal Laboral así lo determinará y como consecuencia condenará a la parte patronal al reconocimiento de antigüedad
inscripción retroactiva en el sistema de seguridad social desde el inicio del vínculo, el pago y respeto a otras prestaciones y derechos, entre otros, ¿no? Finalmente, es pertinente señalar que con independencia de la forma de contratación o denominación, como puede ser un contrato de prestación de servicios profesionales o por honorarios, si en realidad se está ocultando un vínculo de trabajo al existir el elemento de subordinación, sí es posible obtener la definitividad en el puesto, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, o el otorgamiento de un nombramiento de base si se trata de instituciones del Estado o del gobierno. Hasta pronto.